Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a este culto vespertino y me gustaría iniciar con una oración. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí, escuchando tu palabra, nutriéndonos en espíritu, Padre, guardando tu día de reposo. Te pido que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma para entender de la mejor manera el mensaje que nos quieres transmitir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir con una lectura bíblica, Juan 8, del 31 al 38. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que el Hijo, si los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaban con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar en su casa. El día de hoy ya hemos escuchado una lectura en Juan acerca de la libertad. Y ya que estamos en septiembre, en el mes patrio, el mes que festejamos nuestra independencia como mexicanos, pues vamos a ver este tema. Es muy importante, aunque no se refiere a lo mismo porque no es algo político, pero sí habla de la libertad, la verdadera libertad, la libertad que nos da Jesús, nuestro libertador. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé palabra y que nos permita entender lo que Él quiere para nuestra vida. Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Reconocemos que por nosotros mismos, Padre, no merecemos nada, pero el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esa cruz nos ha dado la libertad. Y te agradecemos tanto por ello, Padre. Gracias por tu propósito, por tu plan perfecto y por todo, Señor, porque eres soberano y tienes todo bajo control y eso nos tranquiliza. Porque saber que tú, Padre, eres el dueño, eso nos da paz. Gracias, Señor, por esta tarde y por lo que hemos de aprender en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como les decía, hablamos de libertad. ¿Y qué es la libertad? Muchas veces pensamos que la libertad es hacer lo que queremos, ¿no? Así ya somos libres. Los jóvenes han de pensar, ya quiero tener tanta edad para ya ser libre de hacer lo que yo quiera. Sin embargo, eso no significa la libertad. La libertad verdadera, la libertad que vamos a ver en Juan, el capítulo 8, de los versos 31 hasta el 38. Y este capítulo va dirigido hacia aquellos que escuchaban a Jesús. Recuerden que lo escuchaban tanto fariseos como judíos, pero antes en el verso 30 menciona que judíos habían creído en Jesús. Entonces este mensaje va dirigido hacia ellos y hacia nosotros. Se dirigió hacia los que habían creído en Él. Así es que la pregunta es, ¿tú ya has creído en Jesús? Vamos a ver si realmente el creer en Jesús nos hace libres y cómo es que esto funciona. Porque ellos habían creído en Jesús. Dicen los versos 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la primera parte. Si permanecéis en mi palabra, quiere decir que aquí está dando una clave nuestro Señor. Muchas veces pensamos que el ya haber recibido a Jesucristo y haber haberlo aceptado como nuestro suficiente Salvador único y personal, pues ya, ahí acaba todo. Sin embargo, aquí nos está dando una clave. Dice, si permanecéis en mi palabra. Es una búsqueda constante en la palabra de Dios.
esa que tenemos que hacer para ser llamados sus discípulos. Un discípulo de Jesús era aquel que lo seguía, aquel que se esforzaba por parecerse a su maestro, aquel que lo imitaba, aquel que trataba con todas sus fuerzas de buscarlo. Debemos de profundizar en la palabra de Dios para saber si somos sus discípulos. Esta es la verdad que nos ha revelado a través de su palabra, Dios para nosotros. Muchas veces queremos saber, bueno, ¿y Dios qué es lo que quiere de mí? Pues aquí lo vas a encontrar. Si tú no buscas en la palabra de Dios, si no la lees, si no la estudias, no vas a saber qué es lo que Dios pide de ti. Entonces, la primera es permanecer en su palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer? Pues tenemos que ir a su palabra, tenemos que leer a diario, tenemos que estar leyendo constantemente. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, los nuevos creyentes se conocían como los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos buscaban y seguían a Jesús. Ahora tenemos esta necesidad de volver a esto, de ser discípulos de Jesús, de seguirlo a Él. Un segundo punto dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una pauta del primero. Si permanecemos en su palabra, vamos a conocer esta verdad. Y esta verdad nos va a hacer libres. Y la verdad no es nadie más que Jesucristo mismo. Él lo dijo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él ya lo había dicho. Entonces, esta verdad que nos va a hacer libres es Jesucristo. Tenemos que buscarlo en su palabra y tenemos que conocer esta verdad. Si no la buscamos, pues no la vamos a conocer. Él nos habla a través de ella. Fíjense que los judíos querían ser liberados, ¿sí?, del yugo de Roma. Sin embargo, ellos estaban cegados por creer que eran descendientes de Abraham. Más adelante lo dice, le respondieron a Jesús, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esto en realidad era algo falso, porque si bien decía en el Antiguo Testamento que ellos eran libres por la ley, ellos no eran libres así. Habían sido esclavos en Egipto. Luego recordemos que fueron deportados a Babilonia y aquí, ahora en ese tiempo, estaban bajo el imperio romano. Entonces no eran libres, pero ellos decían, somos libres porque somos linaje de Abraham, y se sentían orgullosos de esto. Y ellos decían, hasta hay un verso en Juan 7:49, dice que ellos despreciaban a los mismos judíos que no estudiaban la palabra de Dios, que eran ignorantes. Vamos a buscarlo, Juan 7:49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así despreciaban a los que no conocían la ley, porque ellos se sentían seguros al ser linaje de Abraham y que conocían la ley, y entonces ellos ya por saber la ley creían que ya eran libres. Pero esto no funciona de esta forma. Jesús nos enseña a través de su palabra que la ley lo que hace es decirnos que está bien, y nos hace ver o nos hace sentir nuestra condición como humanos. Entonces, al ver la ley y saber qué es lo que está bien, ya vemos en nuestro interior y nos damos cuenta de lo que estamos mal. La ley no tiene poder para liberarnos en sí sola. Ella nada más nos muestra esta parte que les dije y hace evidente nuestra condición como humanos. Además, nos prohíbe cosas en esta ley, y la naturaleza humana es que cuando alguien nos dice no, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente queremos hacerlo, ¿no? En cuanto nos dicen prohibido el paso, dices, ¿qué habrá del otro lado? Quisiera pasar. Nos dicen, no pueden ver esto, ¿no? O desde el principio, Dios les dijo, no coman de este árbol. Y Adán y Eva, pues cayeron. Así es el ser humano, es nuestra naturaleza.
todo ha cambiado en nuestros tiempos, ha cambiado la forma en que nos comunicamos, ha cambiado la forma en que nos vestimos, ha cambiado la forma en que nos expresamos, ha cambiado muchas cosas, la tecnología en sí. Sin embargo, la naturaleza del ser humano no ha cambiado. Vamos y somos dirigidos o nos inclinamos más hacia lo malo, a hacer pecado. ¿Por qué? Porque así somos. Sin embargo, Dios nos dice que hay un camino y es Jesús. Entonces, aquí nos damos cuenta que somos pecadores y tenemos que aceptar esa condición. Si tú no has aceptado esa condición, cuesta mucho trabajo aceptar que somos pecadores. Incluso la gente podría decir: ay, bueno, son pecadores los que roban, son pecadores, no sé, los que están drogándose o los que están borrachos, son pecadores ellos, pero yo no, aunque yo mienta, aunque yo envidie, aunque yo codicie. Creemos que esos pecados, como no se ven, pues entonces esos no son pecados tan grandes. Sin embargo, nos dice que no. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí hace referencia a lo que él les quería decir. No les quería decir que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, aunque sí lo estaban, y ellos lo sabían, pero no querían verlo, sino que lo que nos dice aquí es que tanto ellos como nosotros ahora, porque hablamos de la humanidad, a veces somos esclavos de ese pecado. Aunque ya hemos aceptado a Jesucristo y somos libres de esto por fe, a veces este pecado, hay un pecado que nos tiene como tiranos y nos agarra, no sé, por nuestros propios deseos, y ese pecado nos hace caer. Quiero que hagan, ustedes se analicen y digan: ¿qué pecado me está sometiendo? ¿En qué pecado he caído que no he podido salir? Hay personas que tienen un pecado, pero dicen que ellos lo pueden dejar. O como les mencionaba, pensamos que hay pecados graves y pecados que pues no se ven, pecados que si digo una mentira, pues es una mentira. Hasta dicen que hay mentiras blancas, ¿no? Sin embargo, no es así. Las mentiras son mentiras. Entonces todos somos pecadores. Y aquí Jesús dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces muchas veces vemos a las demás y decimos: ah, no, sí, él sí es pecador, o ella, o no sé, aquellos que están allá, pero no me veo yo. Sin embargo, también somos pecadores y somos esclavos de ese pecado. Fíjense que no hay mayor tirano que el pecado, porque no nada más nos sujeta a algo o pasiones o deseos que nosotros tenemos para hacernos daño, sino el fin del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, este pecado nos lleva a un fin de condenación eterna, a algo donde ya no va a haber solución. Pero aquí está Dios, nos viene y nos dice que Él es la verdad, que la verdad nos va a hacer libres, y ya vemos cuál es la verdad. Entonces, ustedes, ellos, los judíos y nosotros, a veces no nos sentimos esclavos del pecado. Creemos que otra gente sí lo es, pero nosotros no, nosotros ya estamos aparte. Y déjenme decirle que es triste, pero a veces sí, estamos en un pecado y no salimos de ese pecado. Y como somos esclavos del pecado, muchas veces no aceptamos esto. Queremos que otros acepten y decirles: ay, es que fíjate que estás viviendo, pero nosotros no. Ahora, en Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos otra vez a ese yugo. Es muy, muy feo. Aparte que nos pone tristes, hace que no podamos avanzar. El pecado nos detiene, nos sumerge. Es como un lugar donde hay, ¿cómo se llama donde te hundes? Es lodo, sí es lodo, pero te vas hundiendo. Es como un pantano, donde
dicen que si tú haces el esfuerzo de salir solo de ese pantano, lo único que vas a lograr es hundirte más en este pantano. Entonces, nosotros cuando estamos en el pecado, si por nuestras fuerzas tratamos de salir de este pecado, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir y a hundir más, porque aquí lo dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos algo externo para salir de ese lugar donde estamos en el pecado. ¿Y quién es el Hijo? ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Si Él quiere, entonces seremos verdaderamente libres. Pidámosle a Dios por esto, para que Él nos haga libres de este pecado donde estemos. También menciona más adelante que el esclavo no tiene privilegios. El esclavo podría ser vendido, podría ser despedido, o podría, pues no tenía una relación con el amo. Su relación era meramente temporal, pero dice que el Hijo permanece para siempre. En el verso 37 dice: así que si el Hijo seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Más adelante es donde menciona la parte donde los hijos son los que permanecen para siempre, pero también menciona que aquí su palabra no había cabida en ellos. Ellos no querían escuchar verdaderamente a Jesús. Ellos querían ser libertados de ese yugo, pero no querían escuchar a Jesús. Así nos pasa. Nosotros queremos ser libres de muchas cosas, pero no queremos ir a la palabra. Queremos liberarnos, no sé, de las envidias, de los malos pensamientos, pero ¿qué seguimos haciendo? Viendo cosas que no debemos ver, escuchando los chismes o a otras personas, o ideologías de este tiempo. Podemos estar inmersos en, no sé, pensamientos que vienen y que nos están acaparando, que realmente les están bombardeando con ese mismo pensamiento. Como podría decirles, lenguaje inclusivo, todos debemos hablar así, ¿no? Podemos estar inmersos en muchos pensamientos, pero si no vamos a la palabra, si no hay cabida en nuestro corazón para la palabra, entonces no vamos a poder ser hijos, como dice ahí, porque seguiremos siendo esclavos de nuestro pecado. Cristo ya hizo todo, por eso debemos confiar en que ya está, solamente tenemos que ir a Él, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que conocer la verdad para que seamos libres y tenemos que pedirle al Hijo que nos quiera hacer libres, porque Él es el que lo hace. Y así, si nosotros somos hijos, vamos a tener una relación con el Padre, como Jesús la tenía con su Padre. Así nosotros vamos a ser hijos de Dios. Y sí debemos de ver todas estas señales y saber si realmente estamos en el camino de la libertad o nos hemos quedado esclavos del pecado. Este camino de la libertad no quiere decir que ahora ya vamos a hacer todo lo que nosotros deseamos, ahora vamos a ser libres. No. En la palabra de Dios dice que ahora vamos a ser esclavos, pero de la justicia, de su palabra. Que ya no seamos esclavos del pecado, pero vamos a estar sujetos a otro amo. Pero ese amo es amoroso. Ese amo tiene solo lo bueno para nosotros. Aunque suframos, aunque tengamos que pasar tribulaciones, aunque tengamos que pasar muchas circunstancias o problemas en nuestra vida, nosotros vamos a estar sujetos a Él. Fíjense que un hábito se crea cuando uno lo hace una y otra vez constantemente, repetidamente, durante varios tiempos, mínimo 21 días. Si nosotros nos acostumbramos a pecar, pues va incrementando, ¿no? Y esto llama a otro pecado y vamos pecando más y más, como el que miente. Empieza a mentir una vez, pero ¿qué pasa? Después, para tapar esa mentira, tiene que decir otras dos, y para tapar esas dos, otras más, y va creciendo el pecado. Así, si nosotros tratamos de hacer el hábito de ir a Jesús, permanecer en su palabra y tratar de hacer su voluntad, entonces este pecado va a irse alejando de nosotros. Vamos a tener otros hábitos, y eso es lo que tenemos que cambiar. Nuestra forma de pensar, nuestra manera de dirigirnos. Por eso la libertad
nos la da Jesús, pero nos la da para someternos a Él. Esto es contradictorio para los pensamientos de hoy, porque dirían, entonces no soy libre, voy a salir de este sometimiento para irme a otro. Sin embargo, para nosotros sí es una libertad. El desear hacer lo que Dios quiere es nuestra libertad y es permanecer en su palabra. Y así vamos a ser realmente los hijos de Dios y vamos a ser realmente libres de estos pecados. ¿No quieren ser libres? ¿No quieren dejar atrás esto que nos está sometiendo, que nos hace estar tristes? Ni siquiera es algo bueno. Y dejemos de pensar ya que solamente es pecador aquel que lo vemos y que está, no sé, como mencioné, drogándose, ¿no? O tirado en el piso tal vez porque tomó demasiado. Ellos no son los únicos que están sujetos a estos vicios y pecados. También tú. Debemos de pedirle a nuestro Dios que nos libre de esto y que podamos responder que ahora somos hijos de Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha mostrado en su palabra que podemos ser libres. Y libres no solamente de la injusticia, sino libres del pecado que nosotros mismos hemos buscado y hemos caído en él. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él nos ayude. Gracias, Padre, porque has sido muy bueno con nosotros. Señor, reconocemos que sin ti seguiríamos inmersos en muchos más pecados. Y reconocemos que también pecamos, Padre, y que queremos salir ya de eso, que queremos ser libres, completamente libres en ti y en tu verdad. Padre, tu palabra es verdad, tú eres la verdad. Enséñanosla, Señor, y permítenos buscarla siempre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muchas veces he pensado en problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo tus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor.
yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de recoger las ofrendas. Les pedimos que en sus casas un integrante de la familia las recolecte y ya después, cuando vengan al templo, las dan. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por todas las bendiciones que nos das, porque nos permites crecer espiritualmente en tu palabra, Padre. Te pido que bendigas esas ofrendas y las consagres para que se utilicen en la obra y en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una bendición que podamos compartir juntos un momento como este para alabar a Dios. Es el momento de recibir la bendición. Inclina tu frente. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Te invito para que puedas compartir, darle like y hacer un comentario a este video. Que Dios te bendiga.